Bueno, buenos días, jóvenes. PSH. Vamos a la clase de antropología y vamos a continuar con el tema que estábamos viendo sobre la prehistoria. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de la prehistoria, pero vamos a avanzar a otra edad. Estuvimos hablando sobre la edad de piedra y damos paso a la edad de los metales. Recuerden que cuando hablamos de la edad de piedra hablamos de que se dividía en el paleolítico, en el mesolítico y en el neolítico. Y mencionamos en esa ocasión que la diferencia es tecnológica, ¿verdad? Que en el paleolítico la piedra la trabajaban de forma rudimentaria, pero que a medida fue pasando los miles de años, estos antepasados, estos humanos primitivos, fueron logrando entender cuáles eran los materiales más propicios para utilizar para X o Y motivo. Y entonces la industria de la piedra, por decirlo así, se fue haciendo cada vez más pulimentada hasta llegar al mesolítico, donde ya lo tenían prácticamente controlado todo, en base a piedra. Y ya cuando llegan ellos al neolítico, que es la última etapa de la edad de piedra, ya el humano pues deja de perseguir la macrofauna que comían, los bisontes, los mastodontes, los mamuts, y entonces descubren que es más fácil o es más eficiente cultivar la tierra, y surge la revolución agraria o la revolución agrícola, que el humano empieza a domesticar plantas y animales, y con eso, en aproximadamente 30.000 años antes de Cristo, da un salto cualitativo en la historia que le permite volverse de un hombre nómada a un hombre sedentario, y eso le cambia todo el panorama, toda la cosmovisión, su vida entera cambia con esa revolución agrícola. En eso nos quedamos. Entonces, cuando el humano llega a ese punto de que descubre que puede encontrar excedentes de producción a través del cultivo y de la cría de ganado, pues nace el trueque, nace el comercio, el intercambio de productos, y por lo tanto también desde ahí van naciendo diferentes clases o estratos sociales, se va diferenciando el grupo basado en la propiedad privada y la pertenencia. Entonces las relaciones sociales se van modificando, ¿verdad? Y es sumamente interesante lo que pasa, lo que va pasando en esa etapa. Entonces, como les dije, la continuación de esa prehistoria es la edad de los metales. Ahora, ¿qué es la edad de los metales? La edad de los metales es la última de las etapas de la prehistoria y se divide también en 3 periodos. Estos periodos van a estar marcados por la utilización de los 3 metales o aleaciones que ellos lograron descubrir e implementar. Tenemos al principio la edad de cobre, que también lo llaman el calcolítico. Luego una edad intermedia de los metales llamada la edad de bronce, y la edad de los metales donde lograron llegar a poder manipular y darle forma al hierro. Bueno, esas serían las 3 edades. ¿Cómo era el medio natural? ¿De qué vivían? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era la sociedad de la edad de los metales? Recuerden que algo que caracterizó al paleolítico y al neolítico fue la naturaleza, los cambios naturales. Por ejemplo, en el paleolítico había bastante frío, en el neolítico el clima se volvió más cálido, y en la edad de los metales el clima se volvió más suave, o sea, templado. Se fue equilibrando el clima planetario. ¿De qué vivía esta gente? Pues ya dijimos que si en el neolítico lo que sustentaba la economía era la agricultura y la ganadería, en la edad de los metales va a seguir siendo igual. La ganadería y el comercio, los excedentes de producción van a ser la dinámica económica que haga que todas estas sociedades interactúen, que algunas crezcan, se desarrollen más que otras,
y que surjan conflictos, intereses económicos grandes que van a potenciar guerras, expansiones y el origen de los primeros imperios. ¿Okay? Y también el sistema típico de esa época, que para mantener esto del comercio y controlar las zonas de influencia, va a empezar también las guerras y la esclavitud. Van a habitar, por lo tanto, en lugares amurallados para protegerse, y las ciudades van a ser de difícil acceso para evitar que en una guerra estén en una posición de desventaja. Ya va a haber una diferenciación social, como les decía, bastante marcada entre unas personas que tienen dinero y otras que no. Aquí tenemos una imagen de una recreación posible de cómo vivían estas personas, de empezar a hacer ya edificaciones más sólidas, utilizando piedra para hacer murallas altas, en zonas con una ventaja militar, una ventaja estratégica que por lo general es en la parte alta de una colina, para que sea más difícil el acceso y sitiar la ciudad. En la edad de los metales, ¿cuáles son las características de la edad del cobre? Es el primer metal que se trabaja, ¿verdad? El cobre. Entonces, por eso le llamaron calcolítico. Va a coincidir con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, pero va a comenzar geográficamente en el Oriente Próximo. Esto aproximadamente entre el quinto milenio antes de Cristo. ¿Debido a qué? Que el cobre es apenas más resistente que la piedra, no puedo sustituirla en los trabajos agrícolas. A veces seguían utilizando piedra, ¿okay? O madera. Y solo en algunas cosas donde tenían que utilizar formas más complejas de elaborar, utilizaban el cobre. Porque la piedra es difícil darle forma. Mientras que el cobre es más fácil darle forma, solo que se requieren temperaturas muy altas para fundirlo. Entonces se va a requerir hornos especiales. Desde Anatolia es una región, en la antigüedad le llamaban así, pero actualmente es Turquía. Esa zona de Anatolia, Siria, Mesopotamia, donde actualmente es Irán, Irak, ahí trabajaron bastante en la edad de los metales, el periodo llamado la edad del cobre. Se fue difundiendo, desde ahí ese fue el foco inicial y se fue difundiendo hacia el Mediterráneo. Entonces estamos hablando de que las primeras grandes ciudades descubrieron esto de que podían manipular el metal del cobre, y esas ideas a través del comercio se fueron difundiendo, porque cuando vieron que alguien en vez de flechas utilizaba espadas de metal, en vez de una lanza, pues algunos dijeron yo también quiero tener una de esas, y empezaron a difundir la idea de que era más práctico, más eficiente para la guerra eso, y al final terminaron exportando productos metálicos. Ahora, ¿cuáles son las características de la edad de bronce? El trabajo del bronce, que es una aleación en sí de cobre y estaño, se inicia a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. O sea que en 1000 años estuvo dominando el cobre. Pero descubrieron en algunas zonas del Oriente Próximo donde ya habían inventado la escritura, en muchas zonas de Europa aprendieron el uso del bronce y siguieron en la prehistoria. ¿Por qué? Porque solo importaron el metal, pero no importaron la escritura. Porque, por ejemplo, en Mesopotamia, donde ellos inventaron la escritura cuneiforme, los sumerios, ellos ya conocían el bronce y vendían armas de bronce y productos de bronce y la exportaron hacia el Mediterráneo, pero la escritura no. La escritura fue algo que no les interesó a los primeros reyes de las otras ciudades del Mediterráneo. Les interesó más las armas. ¿Okay? Ellos lo miraban de un punto de vista pragmático. Ahora, ¿cuáles son las características de la edad de hierro? Esta se inicia a principios del segundo milenio antes de Cristo. O sea que el bronce estuvo 2000 años siendo el metal por excelencia el que se trabajaba. Y 2000 años después descubrieron que había un metal que era mucho mejor y más eficiente, y es el hierro. Se inició entonces a principios del segundo milenio antes de Cristo en el Cáucaso. ¿Dónde queda el Cáucaso? En Asia Central. Y bueno, el Cáucaso queda en Europa, pero conecta
el Cáucaso con Asia. Es una zona famosa ahí, donde hay unos montes que le llaman famosos, porque los griegos decían que en el Cáucaso fue donde los dioses castigaron a Prometeo, en el mito de Prometeo, donde dicen que este Prometeo lo que hizo fue ayudar a la humanidad enseñándoles el uso del fuego, y que esa idea del uso del fuego se la robó a los dioses y se la pasó a los hombres. Entonces los hombres, ya cuando dominaron el fuego, se volvieron más rebeldes contra los dioses. Entonces los dioses los castigaron y lo encadenaron en una de las montañas del Cáucaso. Y ahí llegaba un águila que le comía las tripas durante el día, y en la noche se le volvían a reconfigurar las tripas a Prometeo, y al día siguiente llegaba el águila y se las volvía a abrir. Volvía a comer. Ese mito de Prometeo es simbólico, es sumamente interesante, y hace referencia a esta zona del Cáucaso, donde descubrieron el hierro. Recuerden ustedes que el hierro es un metal más fuerte, pero al mismo tiempo es más difícil de trabajarlo porque se necesitan temperaturas más altas en una fragua para poder llevarlo a estado líquido o estado moldeable tipo plasma. Ahora bien, ¿cuáles fueron las nuevas técnicas en la edad de los metales? Bueno, entonces básicamente lo que aparece es la metalurgia, que es una técnica que abarca la extracción del metal de los minerales que los contienen, como el tratamiento y la elaboración. Eso es una ciencia. De hecho, en la Universidad Autónoma de Honduras hay una carrera, una ingeniería relacionada a la metalurgia, que si ustedes llegan a una de las famosas ferias de orientación vocacional de la Universidad Autónoma, ahí pueden ver que ofrecen esta carrera de metalurgia. Ahora, los nuevos inventos que desarrollaron, regresando a la edad de los metales, fueron el arado de madera, que se sustituye por el arado de hierro. Eso va a hacer que antes, cuando araban la tierra con madera, la madera de tanto estar arando la tierra se iba arruinando, se iba deteriorando, y tenía que cambiar y poner otro pedazo de madera y llevársela en eso un atraso. Pero cuando pone un arado de metal, esto va a ser más eficiente la agricultura. Aparte, con el metal inventaron ruedas metálicas que eran más fáciles de hacer y más duraderas que las ruedas de madera. Un metal sometido a altas temperaturas se hace líquido. Eso ustedes ya lo han visto en la clase de química. Si se vierte ese líquido sobre un molde, se solidifica y adopta la forma del molde. Entonces, desde la antigüedad, ellos descubrieron eso. Y esto sigue siendo el sistema de fundición que se utiliza en nuestros días. Prácticamente no ha cambiado la técnica descubierta hace miles de años. Así se fabrican los instrumentos como este vaso, por ejemplo, que es de aluminio. Lo tuvieron que meter en un molde cuando el aluminio estaba en estado líquido. El aluminio es bien maleable, o sea que rapidito se puede fundir el aluminio. Y por lo tanto, al ser tan maleable, también es frágil. Prácticamente no ha cambiado la técnica entonces. Fabricaban instrumentos cada vez más fuertes y más resistentes, como el carro de ruedas o las espadas. El empleo de estos dos últimos permitiría a esos pueblos que conocieron estos inventos antes que a sus vecinos, les permitió conquistarlos. ¿Por qué? Porque tenían mejor tecnología. ¿Qué tres metales usaron sucesivamente? Bueno, ya les dije. El cobre, el bronce y el hierro. ¿Cuál fue el más importante de los tres y por qué el hierro? ¿Por qué el hierro es más importante? Porque es más resistente, porque tiene mejores aplicaciones. Entonces ya están sabidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias del uso de los metales? Bueno, muchas, ¿verdad? Pero desarrolló la actividad comercial. Hizo que hubiera una búsqueda de minerales y una competencia por dominar esas minas. Sirvió para transmitir y difundir este uso. La posesión de metales era una distinción de riqueza. Los más ricos poseían más armas y adornos de metales. Favoreció una especialización en los trabajos metalúrgicos y una nueva industria. Ahí pueden ver ustedes en esa imagen que la actividad del herrero, del fragüero,
involucraba a varias gente, era un trabajo artesanal, pero muy, muy, muy importante para la civilización de la Edad Antigua. Ahora bien, ¿en qué creían en la Edad de los Metales? Eso es interesante porque vimos nosotros que en la Edad de Piedra, cuando el humano era nómada, tenía una visión o una cosmovisión y una proto-religión más enfocada en los dioses de la naturaleza, los dioses de los fenómenos naturales que causan más asombro a la mentalidad, como por ejemplo los truenos, los rayos, las erupciones volcánicas, los terremotos. Entonces asociaban la espiritualidad a esos fenómenos. Cuando pasamos al neolítico y el hombre se vuelve sedentario, vimos que la mentalidad, la cosmovisión y la espiritualidad que va a desarrollar el hombre está enfocada en la fertilidad, y los dioses van a ser dioses del hogar también porque el hombre ya es sedentario. ¿Okay? Entonces eso es sumamente interesante. Ahora, en la Edad de los Metales van a adorar a la fuerza de la naturaleza, celebran ceremonias en lugares sagrados, se hacen enterramientos individuales poniendo a los muertos en urnas o en vasijas de barro. Cada vez se hace más sofisticado el entierro de las personas. Se le da más importancia al funeral que en la antigüedad. También se hacen enterramientos colectivos que se cubrían con grandes piedras. Y esas grandes piedras, cuando por ejemplo moría un líder importante, entonces para que esa tumba no se perdiera, hacían una edificación encima, lo que llamaban construcciones megalíticas. Hay bastantes de esas. De hecho, las más importantes de los mausoleos antiguos son las piedras de Stonehenge, que está en la isla de Gran Bretaña, y regadas por el norte de Europa también. Hay muchos megalitos, que algunos son mausoleos o tumbas, y a otros son megalitos con otras intenciones, ¿verdad? Para marcar situaciones de cambio de temporada o de calendario. Pero también tenemos, en este sentido, las grandes pirámides de Egipto, que también tienen una intención de este tipo, de ser tumbas, porque los sarcófagos de los grandes faraones, para no perderse, los ubicaban en lugares muy importantes, muy relevantes, y hasta construían mastabas, construían grandes megalitos que en Egipto en los egipcios le llamaban obeliscos. ¿Okay? Y cuando fue la época más brillante de los egipcios, o más brillante en escultura y en arquitectura, fueron las grandes pirámides. La pirámide de Keops, de Kefren y de Miserino, que tenían esa intención. ¿Cuáles fueron las manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales? Esas grandes construcciones megalíticas, además de su importancia para las creencias, pueden ser consideradas como monumentos artísticos. Por ejemplo, tenemos menhir, que es una gran piedra clavada en el suelo. Si hay varias de esas en un círculo, se denomina cronlech, como la que les mencionaba de Stonehenge. Un dolmen, que es formado por dos losas verticales y otra horizontal apoyadas. O sea, ustedes ven que ponen una piedra grande vertical, otra piedra grande, y ponen una horizontal arriba como formando una puerta. A eso le llaman dolmen. Y hay varias donde el humano de esta época fue próspero. Ahí dejaban vestigios de este tipo. Ahí pueden ver ustedes la diferencia entre un menhir, que es como una especie de estela, un cronlech, que tiene una forma geométrica, una distribución geométrica, y un dolmen, que es una especie como de santuario primitivo, donde se le ponía un techo a estas columnas. Aquí tenemos, estas eran las representaciones, ¿verdad? Y estas son las imágenes reales. Les diré que los arqueólogos y los paleontólogos, los antropólogos,
todavía no entienden exactamente para qué hacían esto. O sea, lo que se hablan son teorías y hay mucha especulación, pero no se entiende a ciencia cierta cuál era el objetivo. Tienen otra imagen desde otro ángulo. Ahora, ¿cuáles fueron las manifestaciones artísticas de la de los metales? Otras manifestaciones artísticas fueron los diversos objetos realizados en metales, adornos, figuras decorativas, armas, objetos de uso cotidiano. Y de eso se conservan en varios museos alrededor del mundo. Ahora, la prehistoria en la península ibérica, eso es un tema muy específico, que nosotros no vamos a avanzar a tanto, porque tenemos otros temas en segundo parcial, donde la prehistoria termina aquí, y comenzaríamos a hablar de la cultura, que sería la parte de la antropología cultural. Recuerden que el primer parcial de antropología fue antropología física. Hablamos de la evolución del ser humano hasta llegar a la prehistoria, hasta terminar con el hombre prehistórico. Y ahora vamos a empezar a partir de la otra clase a hablar de la cultura, que ya es otro objeto de estudio de la antropología. Entonces aquí nos quedamos. Asignación, pues no hay, porque la asignación que tenemos pendiente en la agenda que les mandé es de la siguiente clase. De esta clase solo estaba la tarea pendiente, que era un cuadro comparativo entre el paleolítico y el neolítico. Ahora, si ustedes quieren obtener unos puntos bono, pueden hacer un cuadro comparativo entre la edad de los metales, de cobre, de bronce y de hierro, y me la mandan y me ponen, profe, esto es porque yo quiero unos puntos extra. Y si les va mal en el examen, pues les va a ayudar. Bueno, entonces están servidos y nos vemos en la siguiente clase. Pasen buen día.